celebrar la fe, mueve el corazón, profundo calor nos resucitó. Apertura anunciadora, moviliza la actitud, dinamismo misionero renaciendo ya sin miedo, portadores de su luz, portadores de tu luz, esparciendo la semilla del anuncio por doquier. Inaugura, ya no te vislumbra, interpela, vive y contagia la fe. Vive y contagia la fe. Jesús es el pan, vida que se da. Quiero que tu voz anuncie al Señor. Jesús es el pan, vida que se da. Quiero que tu voz anuncie al Señor. Catequista transformado en testigo de Jesús, renovados desde adentro a seguir siempre tus pasos, convirtiéndose al amor, convirtiéndose al amor. Esparciendo la semilla del anuncio por doquier. Inaugura, ya no te vislumbra, interpela, vive y contagia la fe. Vive y contagia la fe. Celebrar la fe, mueve el corazón, profundo calor nos resucitó. Celebrar la fe, mueve el corazón, profundo calor nos resucitó. Apertura anunciadora, moviliza la actitud, dinamismo misionero renaciendo ya sin miedo, portadores de tu luz, portadores de tu luz. Esparciendo la semilla del anuncio por doquier. Inaugura, ya no te vislumbra, interpela, vive y contagia la fe. Vive y contagia la fe. Jesús es el pan, vida que se da. Quiero que tu voz anuncie al Señor. Vida que se da, vida que se da. Quiero que tu voz anuncie al Señor. Quiero que tu voz anuncie al Señor. Ahí tenemos la letra, la tenemos a mano, hacemos zoom y también nos ponemos los anteojos para ver, para ver bien. Vamos, cantamos juntos mientras van entrando todos los catequistas de todo el país. Catequista transformado en testigo de Jesús, renovado desde adentro a seguir siempre tus pasos, convirtiéndose al amor, convirtiéndose al amor. Esparciendo la semilla del anuncio por doquier. Inaugura, ya no te vislumbra, interpela y vive y contagia la fe. Vive y contagia la fe. Celebrar la fe, mueve el corazón, profundo calor nos resucitó. Celebrar la fe, mueve el corazón, profundo calor nos resucitó. Apertura anunciadora, moviliza la actitud, dinamismo misionero renaciendo ya sin miedo, portadores de tu luz, portadores de tu luz. Esparciendo
sembrando la semilla del anuncio por doquier. Inaugura, ya no te vislumbra, interpela, vive y contagia la fe. Vive y contagia la fe. Jesús es el pan, vida que se da. Quiero que tu voz anuncie al Señor. Jesús es el pan, vida que se da. Quiero que tu voz anuncie al Señor. Quiero que tu voz anuncie al Señor. Quiero que tu voz anuncie al Señor. Hola, Bienvenidos, bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos. Hola, buenas tardes. hola, buenas Hola tardes. Marisol, ¿Cómo buenas estás? tardes. Buenas tardes. Hola, Hola, María Hola, José. hola. Hola María José. Hola, buenas tardes. Hola, Hola hola. Sandra. Hola, Hola Sandra. Hola, María José. A ver. ¿Sigue ingresando Raquel? Sí, Seguimos. sí, sí. Bueno, damos un minuto más y para ser respetuosos vamos a dar comienzo. Hola Lorena. Hola, ¿Qué Lorena. tal? Bueno, Karina, acá ha escrito, buenas tardes. Lorena, Elizabeth, te dejo ¿Está cerrado? ¿Cómo se abre? una vez que ingresamos podemos ir silenciando los micrófonos, así, gracias. Hola, buenas tardes. Hola. buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Hola. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, soy Hola, Natalia. bienvenida. Hola, ¿Cómo Natalia. están? Hola, ¿Qué tal, Natalia. Norma? No sé cómo se usa, no sé si se me ve. Hola, Nati. Hola, Hola, ¿Se me sí, se ve te o ve. no? Porque no entiendo la aplicación. Bueno, vamos a ir silenciándonos para, Bueno, vamos a empezar a dar comienzo, así vamos siendo respetuosos con el horario. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por unirse a este cuarto encuentro de Catequistas Transformados, que trataremos el tema de la metodología concreta con los 3 momentos del encuentro catequístico. Es un encuentro, como siempre, que estén atentos, no se preocupen por tomar notas, vívanlo, nosotros luego enviamos el material, lo van a tener. Vamos a tratar de estar todos concentrados para poder realmente vivenciar estos espacios como un encuentro, como que somos todos somos catequistas. Vamos a empezar a dar comienzo con la oración que hacemos en cada encuentro pidiendo al Espíritu Santo. Lo decimos entre todos y silenciamos los micrófonos. Yo la voy a ir leyendo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos para ser siempre razonables en nuestro pensar, acertar lo que debemos decir, cómo debemos hablar y cuándo nos conviene callar. Ilumínanos para escribir, impúlsanos para actuar, ayúdanos a discernir lo que Dios quiere y busca en nosotros. Enséñanos su proyecto,
y danos la disponibilidad de corazón para que lo logremos. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y fortalece nuestra voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Perdón, Graciela. a quien está compartiendo la pantalla, bueno, porque estaba en Zoom y no se llegaba a ver bien. Bueno, Por favor, los que todavía tienen el micrófono abierto lo pueden cerrar. Gracias. bueno, vamos a dar comienzo a este encuentro y le vamos a dar paso a Graciela, que nos va a iluminar este momentito. Está silenciada, Grace. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Cuando nos silenciamos, vieron, nos silenciamos todos. Y a veces nos pasa también en la catequesis, ¿no? Que hacemos preguntas en nuestro encuentro y nos encontramos muchas veces que el silencio se hace como silencio de todos. Bueno, en el encuentro de hoy y los que venimos ya recordando, nos adentramos en esto de lo que es un método. ¿Qué método utilizamos para el encuentro? Y que no nos quede olvidada esta palabra, encuentro con otro adulto. Bueno, han leído seguramente en el resumen esto de que el método se refiere a un procedimiento, algo con un orden, ¿no?, establecido, un modo, el modo de Jesús en un encuentro catequístico, en un modo catequístico. Esta metodología catequística, de alguna manera, utiliza todo lo que pueda ser adecuado y pertinente para llevar a cabo la catequesis. ¿Y qué es esto de llevar a cabo la catequesis? Bueno, llegar a la persona total, provocando, favoreciendo y acompañando su encuentro con Jesús. Cuando decimos la persona total, no nos olvidemos que estamos hablando de entendimiento, memoria, voluntad y también el corazón de la persona. Pero este método no es el fin, sino un medio para llegar. Pasamos, Martita, a la siguiente placa, porque todos los métodos en la catequesis tienen estos tres elementos impensados de no utilizar. O sea que no podemos decir voy y busco un encuentro y lo repito así de esta manera como el libro, el papel o lo que internet me da como ideas, ¿no? Tengo que pensar siempre en estos tres elementos como indispensables para la preparación de un encuentro. El punto de llegada, ¿no? ¿Hacia dónde quiero ir? Y ese punto de llegada no puede ser otro que el adulto se encuentre con Jesús, con Cristo vivo, que lo impulsa a ser comunidad, a insertarse en la comunidad. Otro elemento importantísimo es el proceso, y fíjense que lo dibujamos como un camino. La llegada, el proceso que consiste en estos pasos que vamos a dar, ¿no?, para llegar a lo que se quiere alcanzar, y por último, el punto de partida. Y ahí es donde debemos hoy focalizar nuestra mirada. ¿Desde dónde partimos? Partimos de la experiencia, partimos de la vida misma. Y gracias, Marta, ¿por qué encuentro? ¿Por qué partir de la vida misma es un encuentro? Porque primero no es una clase, ni está organizada como una clase, ni el espacio físico tiene que hacer
como si fuera un ámbito escolar. Entonces, para que ese diálogo entre Dios y los hombres demuestre que realmente me interesa el otro, el espacio físico también tiene que estar preparado, pero también la opción de empezar juntos, desde la experiencia humana, desde lo que el otro le preocupa, desde lo que al otro le interesa, optando por diversidad de lenguajes, ¿sí? Orales, narrativos, simbólicos, de gestos o también digitales hoy en día, y la creatividad del catequista para, de alguna manera, crear ese clima. Y vimos en el encuentro pasado, para terminar, estas placas que quedaron en la retina de muchos de ustedes. El método de Jesús para hablar con los adultos es justamente este. Primero, lo verán ahí en amarillo en la placa, se acerca al adulto. Al acercarse al adulto, camino con ellos, le pregunto, los escucho y estoy atento a lo que de alguna manera me comparten de su vida. Con paciencia, sin mirar el reloj y decir, uy Dios, yo preparé esto y se me va para otro lado. Mirá, hermano y hermana, nunca se te va a ir para ningún lado. Se va a ir para el lado en que el Espíritu quiere que vos lo lleves a ese adulto a encontrarse con Jesús. El segundo punto, la siguiente placa, nos hablaba de que después que Jesús se acercaba, recurre a la palabra. Entonces esa palabra que ilumina, que hace que el otro escuche, pero que también lo interpele en su vida. Luego de acercarse y de recurrir a la palabra, finalmente, comparte y celebra con ellos. Y es ahí donde los adultos de Maús, vos, yo, tus catequizandos, tus interlocutores, ese adulto que se acercó con el interés particular de algo, se da cuenta, lo reconoce a Jesús, le arde el corazón y se compromete de por vida con él. Bueno, que este encuentro sea rememorar esto que ya hemos visto en todos estos encuentros, reflejado en el itinerario, y que hoy se va a materializar en un encuentro. No se pierdan lo que viene. No se pierdan lo que viene. Bueno, veamos. Vamos a imaginarnos, ¿no? En este momento estamos en un salón parroquial, en una comunidad de una ciudad del interior, y son, ¿quiénes están? 5 catequistas con adultos. Están a cargo de 4 grupos distribuidos en distintas capillitas de esa comunidad parroquial, ¿sí? Pero están acompañados por un catequista coordinador, el quinto, ¿sí? De ese equipo. Vamos a ver qué pasa allí. Hola chicas, qué bueno, llegamos puntuales. Vengo de una reunión de Cáritas organizando un bingo para comprar zapatillas para los chicos del oratorio. Y después me voy a casa, que es el cumple de mi marido, y le quiero terminar la torta para que sea una sorpresa. Hola, hola, ¿cómo están? Ay, yo por suerte todavía estoy de vacaciones, pero bueno, esto me permitió ayer ponerme a leer un poquito del itinerario, porque esto de ser la más nueva me hace estudiar y tratar de ponerme a la altura de ustedes, chicas. En fin, ser la más nueva no es fácil. Ay, ahí llega María. Ella siempre está y viene de tan lejos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les traje galletitas para compartir. Giselle, pone agua para tomar unos mates. Yo traje un termo con agua lista para el mate. Así no perdemos tiempo. Así que por ahora no hace falta, Giselle. Qué bueno que son previsoras. Yo salí de lo de mi hija y como estuve cuidando a mis nietitos, no tuve tiempo de nada. Les debo el budín que prometí. Pero traje el texto del itinerario, así vemos cómo seguir. Me pareció mejor. Vi que llega José. Sin su coordinación nos iríamos por las ramas. Nos ayuda a empezar y terminar. Gracias a Dios. Ay, les cuento. El padre quedó contento con la celebración de la entrega de la palabra. Estaban todos felices y cantaron todos, que siempre son tan tímidos. Bueno, a ver, ¿qué dice entonces el itinerario? Según nos sugiere el itinerario, tenemos que seguir con la etapa catecumenal, el ciclo bautismal y de reconciliación. Unidad 2, la palabra. ¡Qué hermoso tema! Ay, sí, cómo me gusta ese tema. Es hermoso, pero es muy grande. Y la verdad es que yo tengo tanto que aprender y hay cosas que me cuesta entenderlas. Un poco, bastante. Bueno, tené paciencia. Ya con otra catequista que tiene mucha experiencia y el padre, vamos a organizar unas charlas para que todos vayamos aprendiendo más sobre la Biblia. Así estuvimos todo alguna vez. Y lo importante es que tengas ganas de aprender y conocer más. No, tiene razón, María. No te preocupes, Giselle. Esto es una introducción. Y habiendo recibido ya el libro de la palabra, solamente nos queda guiarlos para que se vayan abriendo a ese camino que nos va marcando la palabra. Nosotras debemos recordar que el depósito de la fe es la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, y que todo ese depósito de la fe está custodiado por el magisterio de la Iglesia. Ay, sí, sí, sí. Mirá qué casualidad. Ayer, mientras leía el itinerario, me fui al catecismo porque el itinerario sugiere algunos puntos y justo leí eso. Menos mal. Ah, Bueno, 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 ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a orar para disponernos a ver qué nos tiene preparado el Espíritu Santo. Les compartí recién una oración por WhatsApp, así rezamos juntos. A ver, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vos sos el amén. protagonista de los encuentros que por eso te pedimos que nos ayudes a abrirnos a tus inspiraciones, para que seamos instrumentos dóciles en el acompañamiento de nuestros hermanos, en quienes reconocemos que ya está obrando en sus corazones. Amén. 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 Les leo el objetivo de este encuentro que nos propone el itinerario. Reconocemos a Dios presente en la historia de la humanidad y que la palabra de Dios es palabra de vida para cada uno de nosotros. Compartimos cómo se ha formado la Biblia sin entrar en detalles. Sí, sí, esa es la intención. Recordar que Dios está siempre con nosotros, que nos habla desde la palabra escrita, la Biblia, y nos comunica su amor. Ay, cómo me gusta eso. En mi grupo hay dos mamás solteras y tienen un montón de problemas, pobres chicas. Siempre les viene bien y les gusta escuchar que Dios las ama. Ahora, ¿ustedes me pueden decir cuándo me convendría leer el texto bíblico? Descubrir que Dios está presente en nuestra vida, se comunica, nos ama y quiere nuestra felicidad. Sobre el texto dejaríamos por el siguiente encuentro el compartimos cómo se ha formado la Biblia.
Giselle, a tu pregunta la vamos a responder ahora, pero depende de cómo organicemos los momentos del encuentro. En mi grupo necesitan hablar al comienzo como de cómo están, qué les ha pasado, les gusta escucharse entre ellos. Y después de eso, introduzco alguna consigna, o en este caso, leería el texto del Evangelio, que todavía no sé cuál será, para después continuar. Estuve viendo también, se sugiere Lucas 1, 26, 38, el anuncio del nacimiento de Jesús, que también sería un tema que nos permita saber cuándo Dios se manifestó en nosotros por primera vez. Pensemos que todos nuestros grupos son diferentes. Los interlocutores están en diferentes momentos de sus vidas, pero todos están aquí comenzando a conocer a Dios. Y habiendo recibido ya el libro de la palabra, yo comenzaría con el texto de Juan 1:14, que nos pone a todos en un mismo lugar y momento. Dios se encarnó y está entre nosotros. Además, les voy a mandar por el grupo un pedacito de la Constitución de Verbum, en el número 7, que lo explica tan bien. Ah, y eso me gusta, porque hay que partir de la vida tal como viene y descubrir en ella a Dios, haciendo mientras tanto la lectura del texto. Ay, sí, se me ocurre una canción, Dios está aquí. ¿La conocen? Tengo un videíto corto que se los puedo compartir a ustedes y también al grupo para que después sigan meditando sobre la palabra. A mí me gustan los cuentos de Menapache, y en mi grupo son personas más grandes, y se entusiasman con él porque tiene un lenguaje accesible a todos. Tal vez busque alguno para dejarlos en reflexión en la semana y que hagan alguna oración. Bueno, bueno, no se adelanten. Fijemos entonces el texto para que todos los grupos, Juan 1:14, ahora vamos a ver todos los momentos del encuentro y ahí proponemos los recursos que podemos usar. ¿Qué les parece? Bueno, yo lo pondría en la introducción del encuentro y después me gustaría desarrollar con mi grupo el texto de Mateo 7, 24 al 27. De acuerdo, María. ¿Alguien más quiere agregar otro texto? A partir de aquí comienza el aporte del equipo de catequistas para ver juntos los que podríamos hacer en el primer momento. Entonces, José, quedamos de acuerdo todos en usar estos dos textos, Juan 1:14 y Mateo 7 del 24 al 27, ¿verdad? Perfecto. Exactamente. Bien, bien. Bien, hasta aquí esos actores. Ahora ese equipo continuará trabajando, lógicamente, viendo qué va a hacer en el primer momento, en el segundo momento, en el tercer momento del encuentro. Y ahí tendrá en cuenta ese hilo conductor que es el mensaje que quiere transmitir. Bueno, ellos van a seguir trabajando sobre eso. Nosotros vamos a hacer esto, pero un poquito más de explicación sobre cómo son esos tres grandes momentos. Vamos a empezar con el primer momento que dos de las chicas nos van a ir guiando, ¿no? ¿Qué es lo que se pusieron de acuerdo en el tema, en el título, en el objetivo, en el texto? Bueno, ellas nos contarán. Entonces, primero, ese primer momento. Aquí. Estás muteada, Raquelita. Perdón, gracias Norma. Bueno, nosotros siguiendo el guión,
concretamos el encuentro, o sea, la unidad 2 del itinerario. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? En primer lugar, tenemos el tema. El tema que la Biblia es la palabra de Dios escrita. Luego del tema, elegimos un título. Ese título, por ejemplo, tu palabra es lámpara. Ustedes saben que en todo encuentro tenemos en este primer momento que también, como dijo José, buscar el objetivo. El objetivo era descubrir que Dios está presente en nuestra vida, se comunica, nos ama y quiere nuestra felicidad. Ustedes saben que el objetivo es un objetivo específico para el encuentro. Y luego ya después, más adelante, en el otro momento, vamos a evaluar ese objetivo, si se cumplió o no se cumplió. Luego seleccionamos un primer texto que es Juan 1:14. Pero el grupo de María también va a desarrollar Mateo 7:24 al 27. Una vez que tenemos el tema, el título, objetivo, el texto bíblico, ¿qué pasa? Seguimos con la ambientación y los materiales. En la ambientación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un espacio, un lugar donde tengamos una buena iluminación, vamos a acomodar las sillas, vamos a hacer un círculo, para mirarnos siempre cara a cara. Es un encuentro de catequesis. Luego de eso vamos a preparar un altarcito. Todos nosotros siempre preparamos un altar donde ponemos la Biblia, que ocupa el lugar central de nuestro encuentro. Luego un cirio, que es la luz de Cristo. Y en este caso hemos sugerido una música suave mientras van llegando nuestros interlocutores. Esto también es muy importante, ¿no? Recibirlo con cariño, recibirlo con amabilidad, con afecto, darle confianza, ¿no? Uno sabe de que viene durante todo el día, ha estado trabajando y viene con una carga de situación. Entonces es muy importante que nosotros como catequistas los recibamos con un afecto. Ese es el primer punto que tenemos que hacer. Y quizás muchas veces una sonrisa, ¿no? Quizás nosotros también estamos afligidos, hemos pasado por cosas personales, pero siempre tenemos que confiar en el Señor y también brindarle esa calurosa sonrisa y afecto. Bueno, ahora Sonia continúa. ¿Qué más pasa con este primer momento? Bueno, en este primer momento, una vez que estamos ya ubicados, de acuerdo a lo que hemos escuchado de Raquel, vamos a empezar el encuentro. El encuentro siempre lo empezamos con la luz que teníamos ahí, la encendemos a la luz para que sea la luz de Cristo que nos ilumine y con una oración. Esa oración debe ser breve, no tiene que ser una oración extensa. También la podemos abordar con una canción que tenga que ver con con la unidad que estamos tratando, en este caso es la unidad 2, que es la palabra. Puede ser una canción al Espíritu Santo o una oración al Espíritu Santo o una oración armada entre todos, simple y espontánea. Un ejemplo de oración corta, para que ustedes vean que ya estamos ingresando en la etapa del primer momento donde abordamos desde la experiencia de vida, podemos hacer una oración relativa a lo que vamos a tratar. Por ejemplo, por tu bondad, Señor y hermano Jesús, que tu palabra sea para nosotros luz en el caminar de nuestra vida, fortaleza en la lucha diaria, nuestro gozo en los sinsabores de nuestra existencia. Amén. Nosotros como catequistas podemos tener ese detalle de tener, si no saben la canción, hay catequistas que saben el ministerio de la música, entonces pueden llevar diferentes cancioneros cortitos relativos a ese encuentro y así animamos ese primer momento con una oración. Y aquí, para entrar ya en el tema, vamos a insertarnos en la vida de cada interlocutor. Para eso nosotros hemos hecho anteriormente, hemos tenido un tiempo
para poderlos conocer, para saber cómo llegar a ese grupo y cómo motivarlo. Yo no puedo iniciar un encuentro como a mí me parece. Siempre lo tengo que hacer en función del otro, porque estoy acompañando a otra persona en su fe, pero desde su fe, desde lo que tiene en su corazón. Entonces, para eso tengo que estar muy abierto a la escucha, para entablar un diálogo. Ahí se pueden presentar diferentes dinámicas. Puedo comenzar, como dijeron las chicas al inicio, cuando se hizo el encuentro de equipo, a ver cómo íbamos a abordar esta unidad 2, con un video. Hay muchos videos de películas, videos que nos hablan de palabras que nos alientan en lo positivo a seguir adelante, nos cambian la vida. Una canción, una letra de una canción, algo relativo al arte, pero eso tiene que ver con lo que cada interlocutor, cada grupo es, y siempre va a ser distinto. O sea, uno tiene que estar abierto a la otra persona. También se pueden hacer dinámicas para que ellos ubicarlos en un tema. Por ejemplo, nosotros pensamos con Raquel que se pueden organizar en pequeños grupos si son muchos y si son 5 o 6 personas, porque nunca son muchos los adultos, casi siempre en general, habrá casos particulares que son más, y ahí entregamos un papel para que escriban o comenten alguna frase o una palabra que alguien les haya dicho y que haya sido significativa para ellos. Algo que les haya cambiado la vida, alguien que dice, ¿cuántas veces nosotros decimos, uy, esta persona me dijo algo y a mí me llegó? Y a lo mejor le preguntamos, ¿me la podés repetir? Y la otra persona, no me acuerdo, pero fue significativa para mí. Entonces puedo hacer preguntas, por ejemplo, ¿quién se las dijo? Porque uno se recuerda todas esas cosas. ¿Por qué quedó grabada en mi corazón? ¿Cómo confiábamos en esa persona cuando nos hablaba? ¿A quién? ¿Cómo lo escuchábamos? Y una reflexión si las palabras pueden cambiar una vida. Entonces, a partir de allí, hacemos una apuesta en común. Si las palabras humanas tienen tanta fuerza, y ahí vamos a entrar en el segundo momento, ¿cuánto más la palabra de Dios? Sí, Sonia nos dijo una breve síntesis, digamos, de lo que han vivido, ¿no? La experiencia frente a la palabra, la importancia de la palabra, sobre todo de alguien en el que confiamos, alguien que nos quiere, alguien que sabemos que realmente él nos habla y se comunica para nuestro bien, ¿no? Entonces, es necesario ese nexo, hacer ese nexo entre el primer momento y el segundo, que no sean cosas, digamos, estancas, una al lado de la otra nada más, sino que tengan una conexión. Y si yo no le veo como catequista una conexión, si no sé cómo empezar este segundo momento, al menos decir, bueno, frente a todo lo que hemos compartido, veamos qué nos dice el Señor sobre este tema. Al menos esa frase que nos puede ayudar a hacer ese necesario nexo entre el primer momento y este segundo momento. En este segundo momento, el catequista, nosotros, invitamos a una actitud de fe. Es totalmente diferente al primer momento. Porque acá vamos a hacer un silencio activo. Porque, ¿qué pasa? Acá es donde se va a leer y se va a proclamar la palabra. Decimos un momento de iluminación, porque la palabra de Dios nos ayudará a ver con más claridad la relación que hay entre esa situación que vivimos en el primer momento o los cuestionamientos y lo que el Señor nos comunica para nuestra felicidad. Recordamos que escucharemos un mensaje de alguien que nos quiere y que quiere nuestro bien, algo que nos toca personalmente. No es una simple noticia, sino una verdadera comunicación de amor. Es en este momento que se proclama la palabra. Y en realidad uno tiene que buscar a alguien que lea bien la palabra, que realmente la proclame, ¿sí?
si no conocemos a nadie o eso, bueno, sabemos que nosotros hemos leído antes al menos la palabra, entonces lo hacemos nosotros, con ganas, ¿sí? Entonces, recordamos primero, decíamos, el texto que une a lo que han vivido anteriormente, no ese encuentro, sino la celebración en la que han recibido la palabra de Dios. El texto es cortito, digamos. Entonces, proclamamos primero ese texto que es el de Juan 1:14. Ese texto dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y después, para seguir lo que los chicos hicieron, los catequistas, programaron y demás, y sobre todo, una catequista pidió de un texto en especial. Ahora proclamo ese texto para que, como vamos a seguirlo comentando, tengamos en cuenta algunas cositas de cómo interpretar, cómo trabajar ese texto nosotros con los catequizandos o los interlocutores, porque ellos nos enseñan muchísimo también a nosotros. Proclamo entonces la palabra. Así, Después de haber proclamado, perdón. la proclamo, ¿sí? Para así la conocemos todos. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa, pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Bueno, en este otro momento que continúa a esta proclamación de la palabra, vamos a ver qué dice la palabra, o sea, qué información trae, para tratar de que entre todos entendamos de qué se trata. El catequista ayuda y guía la comprensión de este texto. De ser necesario, hace referencia al contexto, que es lo anterior y lo posterior. En este caso, en el texto anterior, se habla de los auténticos discípulos de Jesús. Quien habla es Jesús, la palabra de Dios. Y está contando sobre dos constructores que edifican las casas. Primero veamos qué hizo cada uno y simplemente las consecuencias de dónde apoyaron las construcciones. Entre todos, no solo el catequista, dialogan sobre lo que representan, o bien se aclara el sentido de alguna palabra o expresión. La casa, nuestra vida. La roca es Jesús, la palabra de Dios. La arena, las apariencias, el orgullo, el dinero, la vanidad, el éxito, las emociones pasajeras o valores del mundo que cambian sin cesar. La tormenta representa las dificultades, el dolor y los problemas de la vida que ponen a prueba nuestra fe. Eso en el texto que eligieron las chicas, ¿no? Es decir, ¿qué dice la palabra? Es decir, la entendemos entre todos, la tratamos de comprender, ¿sí? Pero hay otros textos, por ejemplo, que pueden necesitar que el catequista ya esté preparado un poquito con referencia a las costumbres de la época, o bien mirar la situación que se vivía en ese momento, o tal vez ayudar a los interlocutores a que vean geográficamente, que se ubiquen geográficamente, o también como se nombró, Alicia nombraba un texto paralelo, ¿no? A vieron que al principio normalmente del texto, cuando hay alguno en otro sinóptico,
hay una orientación. En el caso del que nosotros hemos visto, es Lucas 6, 47 y 49. Es decir, yo puedo ir previamente, el catequista cuando se prepara, voy a mirar ese texto paralelo porque por ahí se complementan, me dan más ideas, ¿sí? No para que el catequista diga todo y los demás no hablen, no, por favor, sino para que si se necesita pueda aclarar o pueda hacer comprender mejor el texto. ¿Mm? También es importantísimo mirar los comentarios bíblicos, diferencia con Biblias protestantes, ¿no? Es decir, la Iglesia nos ayuda a comprender la palabra. Entonces, al final, es decir, al final de la hoja, uno puede leer de qué se trata. Tal vez tiene otras aclaraciones más que nos ayudan a comprender mejor el texto. ¿Mm? También puede ser que en algún texto tengamos personajes, ¿no? Entonces miramos cómo actúan esos personajes, que se acuerdan que el trabajito que hicieron sobre las acciones y sobre las actitudes de Jesús, por ejemplo, ¿no? Nos ayudan a reflexionar. También mirar los verbos, ¿no? A veces nos ayuda a comprender mejor ese texto. Pero es importante, decimos, que el catequista sea un escuchador de la palabra, ¿no? Realmente que tenga el dominio sobre ese texto porque lo ha reflexionado en el Espíritu Santo, ¿no? Pero recordemos que es el Espíritu del Señor que ya está presente en los interlocutores, ya en los corazones de ellos. Así que ellos también tienen mucho que decirnos, mucho que aportar a este grupo. Entonces, debemos momento también para que ellos puedan hablar, ¿no? Es importante entonces tener en cuenta también todo lo que ellos puedan llegar a decir y vuelvo a decir los comentarios que tenemos al final de la hojita de la Biblia. Importante. Todo lo que dice Norma es una gran verdad que nos pasa a todos los catequistas, porque pasar de ese momento de escuchar la palabra y tratar de que el interlocutor la conozca, sepa cuándo ocurrió, hace que esto después se pueda aplicar en nuestra vida, que es el sentido de la catequesis. La palabra de Dios es una palabra viviente que se dirige a nosotros hoy y aquí. Como decía Norma, el Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a discernir, con la ayuda de la palabra de Dios, las alternativas que se nos presentan. Estamos iluminados por Él ahora y así seremos capaces de aplicar el mensaje a nuestra vida. Es el momento del qué nos dice o qué me dice la palabra. Se debe tener en cuenta que la aplicación no es lo mismo que una moraleja. No nos corresponde a nosotros decir qué es lo que hay que aplicar en la vida, sino dejar que la palabra sea la que ilumine la vida de nuestros catequizandos. Se sugiere entonces comenzar un diálogo con ellos sobre qué nos dice o qué nos parece que nos dice el Señor. El catequista debe recordar siempre que tiene que aprender a escuchar a sus interlocutores. Sabemos que nos puede llevar tiempo, como decía Graciela, pero creo que si ellos tienen abierto su corazón y sus ganas de hablar por el Espíritu Santo, es bueno dejarlos hablar. Es el momento en que ellos buscan profundizar la palabra. Sabemos que los que mejor aplican la palabra proclamada no son siempre los más inteligentes o los más doctos, sino los que guardan la palabra de Jesús en su corazón y la practican. Felices los pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. No. Bueno, después entonces de estos, los comentarios que si es posible tienen que ser todos los que hablen, ¿no? Como bien decía Graciela, Alicia, perdón. El catequista debería, de ser necesario nada más, redondear un poquitito, muy breve, ¿m? No es él el que tiene que hablarlo todo, sino simplemente por ahí hacer una supersíntesis como para llamarlos a qué nos invita realmente el Señor, ¿no?
si nosotros vemos el texto de la roca, mejor dicho, de la casa construida sobre la roca o la arena, la síntesis que podríamos llegar a hacer, es decir, bueno, nos invita a que escuchemos su palabra y que la pongamos en práctica, ¿no? Porque lógicamente no basta con conocer nada más el mensaje, lo que nos dice, sino que lo que tenemos que hacer es demostrarlo en forma concreta, en los hechos, ¿no? Y en las decisiones por ahí que vamos tomando todos los días. Y bueno, una pequeña cosita que pueda decir el catequista como para desde allí invitarlos a hacer un momento de silencio, porque lo que vimos hasta ahora es que nos dice a todos, así en forma general. Ahora tengo que pensar qué me dice a mí, ¿no? Personalmente, esto que hemos reflexionado juntos, que hemos dialogado juntos. Entonces, propone un momentito de silencio, ¿no? Para ver qué me dice a mí. Es decir, concretamente está preparando la respuesta que le va a dar al Señor y eso le corresponde al tercer momento. Y siempre tiene que haber una unidad. Entonces, a ver qué nos dicen las chicas en este tercer momento. Bueno, en este tercer momento tenemos que estar muy atentas o atentos a dejar expresar a las personas, dejar cómo la palabra los interpela en el corazón. ¿Qué me dice esta palabra a mí? ¿Qué tiene que ver con mi vida, con lo que estoy viviendo hoy? Pero sobre todo, ¿a qué me compromete? La fe no queda solamente dentro de nosotros. Cuando algo nos toca profundamente, como es la palabra de Dios, necesitamos expresarlo. Por eso lo podemos expresar en palabras y otras veces es tan profundo, tan profundo lo que uno recibe, que eso se puede transformar en gestos, símbolos, que son los llamados ritos. Por eso la liturgia tiene mucha relación con lo que nos dice la palabra. Puede ser las oraciones y ese estilo de celebraciones también nos interpelan, nos cambian el corazón, atraviesa a la persona, como decía Graciela hoy, en su integridad. Por eso son maneras, los ritos, son maneras de hacer visible aquello que llevamos en el corazón. La catequesis comienza con la fe de la Iglesia y busca que cada persona pueda hacer su propia respuesta de fe. Por eso en este tercer momento no queremos solamente que el interlocutor diga qué entendió de la palabra, sino que pueda expresar qué le produjo esa palabra en su vida. Esta expresión de la fe tiene tres dimensiones que están muy unidas. Primero confesamos nuestra fe, es decir, mostramos y decimos en qué creemos. Luego celebramos nuestra fe, especialmente en la oración y en la liturgia. Y tercero, comprometemos nuestra fe llevando esa palabra de Dios a nuestra vida, a nuestro, como decimos, como dice una amiga, a nuestro metro cuadrado. Entonces, este tercer momento nos lleva a pasar de la palabra escuchada a una respuesta concreta. La pregunta ya no es solamente qué dice la palabra, sino qué me dice Dios hoy a mí y qué voy a hacer con esto que descubrí. Por eso podemos terminar con un gesto, con una oración, un compromiso, un signo. Y allí viene esa expresión de fe. Tiene, entonces dijimos, tres formas. El creyente confiesa la fe en la comunidad, en medio de los hombres y en la vida. Celebra la fe principalmente por medio de la liturgia ordinaria de la Iglesia y por la práctica de la oración personal y comunitaria. Compromete su fe viviendo los valores evangélicos en medio del mundo y colaborando activamente en la construcción del reino. Ahora Marta nos va a hablar
de otro tema que tiene que ver con este tercer momento. Bueno, como decía Sonia, este tercer momento es el tiempo de dar nuestra respuesta al Señor, a esa palabra que nos habló, que me dijo a mí, a mi vida, a mi situación personal. No me puede dejar igual. Tengo que dar una respuesta. Y esa respuesta tiene, como bien lo explicaba Sonia, tres maneras, tres formas. La primera es la confesión o expresión de fe. Creemos en lo que nos enseñó la palabra. Acá el catequista invita a los interlocutores a que con su corazón, con su memoria, con su inteligencia, con su voluntad, la persona toda va confesando su fe, va expresando lo que le supone para su vida aceptar esa palabra de Dios que ha recibido en el encuentro. Van expresando la intervención salvadora de Dios en sus vidas, la transformación que están experimentando, lo que han contemplado, lo que han tocado con sus manos acerca de la palabra de vida. Vamos expresando el hacer de Dios en nosotros, el obrar de Dios en nosotros. Aquí el catequista, para ayudar a los interlocutores a expresar su fe, puede usar un sinfín de actividades que por supuesto van a depender de los gustos, de las edades del grupo, y con unas u otras actividades vamos a ir tratando de fijar el tema y de expresar la fe. Pueden ser escribir oraciones de petición o de acción de gracias por la palabra. En este caso concreto de este encuentro que estamos preparando hoy con la casa en la roca y en la arena, podemos preparar un rompecabezas con esa imagen de una casa en la roca y otra en la arena y que la vayamos armando. Podemos llevar arcilla y hacerles modelar una roca. Podemos llevar una roca de verdad y que con esa roca en la mano puedan ir expresando alguna frase, algo que a lo que los movió la palabra. Podemos llevar frases incompletas que ellos tendrán que completar y capaz que para eso van a tener que leer algunos versículos anteriores, algunos versículos posteriores a lo trabajado en el encuentro. En fin, las dinámicas, los signos que podemos usar, pueden ser muy, muy variadas las actividades, pero siempre tenemos que tener presente que son para expresar la respuesta a ese mensaje que recibieron. Vamos a tratar acá que los interlocutores puedan dar razón de su fe ante ellos mismos y ante el mundo. Parafraseando a los discípulos de Maús, diríamos que en este momento expresamos aquello que hizo arder nuestros corazones. Así, luego de que llegamos a ese punto donde realmente arde el corazón, viene una segunda instancia que es el compromiso de fe en este tercer momento. El interlocutor aquí se compromete en lo que confiesa, en eso que le hace arder el corazón, lo lleva a tener un compromiso. Trata de discernir cómo comunicar a los hombres el don de la fe que ha recibido y cómo colaborar activamente en la construcción del reino de Dios en el mundo. La palabra de Dios obra en mí y me llama a la conversión, al cambio de actitudes, un cambio radical en mi vida. La estructura misma del encuentro catequístico ha de llevar por sí sola el compromiso.
No es el catequista el que va a hacer el compromiso. La persona sola se va a sentir que algo tengo que cambiar en mi vida. Al tomar conciencia del contraste entre su realidad personal y social, por una parte, y el proyecto de Dios descubierto en la palabra, por otra, el interlocutor deberá sentirse espontáneamente llamado al compromiso. El compromiso debe ser concreto, sencillo y posible de realizar. No es que de hacer grandes promesas. Puede ser algo pequeño, pero verdadero, algo pequeño eso el catequista lo tiene que ayudar al interlocutor. ¿Cómo descubrir eso? Cambiar una actitud, acercarme a alguien, pedir perdón, dedicar un momento a la oración, compartir la palabra con mi familia o ayudar a alguien que lo necesita. Por lo tanto, el catequista solamente motiva, anima, pero nunca va a decir, nos comprometemos a leer la palabra, llevar el anuncio al que no tiene, compartir. Eso tiene que ser que nace del Espíritu Santo, que ya habita en el corazón de cada interlocutor y de todo el cristiano, para que lo anime a hacer su propio compromiso y que lo haga vivencia. Y ahí venimos con el siguiente paso. Completando estas tres formas de la expresión de fe, queda la celebración de la fe. El decir que la expresión de fe tiene tres momentos o tres partes, no significa que primero tengo que hacer una, que después tengo que hacer la otra, que después tengo que hacer la otra, y que tienen que estar bien ordenaditos así. Esta expresión de fe es toda una unidad. Seguramente dentro de la misma celebración puede estar la actividad en la que expreso la fe y puede estar el compromiso. La catequesis siempre debe disponer de momentos celebrativos, en los que el grupo consiga que su fe llegue a ser una experiencia significativa, una dimensión interpretativa de la existencia. Así como decía recién Sonia, la correlación entre la experiencia de vida de la persona y el anuncio que la palabra hace en él necesariamente desemboca en un compromiso, no me puede dejar igual, también necesariamente necesita, valga la redundancia, de un lenguaje celebrativo. El lenguaje simbólico es el único que permite expresar nuestras experiencias en toda su profundidad. Seguramente todos nosotros tenemos experiencia de, ante alguna circunstancia que nos ha tocado muy profundamente, decir, me dejó sin palabras. No puedo expresar esto que siento con palabras. Cualquier palabra me queda chica. Por eso tengo que recurrir al lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es también el lenguaje del misterio, que es indispensable para expresar la experiencia religiosa. En tiempos de pandemia, ¿cómo añoramos el encuentro con el otro? ¿Cómo añoramos las miradas del otro? ¿Cómo añoramos los abrazos, los besos, los gestos? Todo ese lenguaje que expresamos con gestos y que va mucho más allá de las palabras. El grupo de catequesis celebra en comunidad fraterna su experiencia de fe y da gracias a Dios por la salvación que el Señor va realizando progresivamente en sus vidas. Repito algo que dije antes. Celebramos el paso de Dios en nuestras vidas.
celebramos eso que anduvo haciendo Dios en nosotros, que va más allá de todas nuestras buenas intenciones. Es muy importante la oración, no solo de petición, sino también de alabanza, de adoración, de acción de gracias. Una oración espontánea que brote del corazón que quiere responder a Dios. Y también las oraciones con la fórmula de la tradición orante de la Iglesia. En la celebración son muy importantes los signos, los gestos que podamos realizar. Pero un último recuerdo antes de terminar el tema. El signo es tal cuando no necesita explicación. Y pongo un ejemplo. Cuando vemos la bandera argentina, no necesitamos que se nos explique qué representa. El signo, el símbolo, lo dice todo. Aquí también podemos usar muchos gestos y muchos signos. Podemos utilizar velas, podemos hacer el gesto de besar la Biblia, de abrazarla. Podemos hacer el gesto de tomar una piedra, en esa piedra escribir el compromiso y así después colocarlo sobre el altar, por ejemplo. Es muy importante que celebremos. La fe siempre se celebra y se celebra en comunidad. Bien, hemos visto los 3 momentos. Primero, hemos visto 2 tiempos hasta ahora. El pre, es decir, la preparación en equipo de catequistas, y los durante, los 3 momentos. Y el tercer tiempo sería la evaluación, chicos, porque siempre tenemos que ver realmente lo que hemos hecho, ¿no? Aunque uno sabe que es el Espíritu Santo el que está actuando, ¿sí? Uno tiene que poner lo mejor de sí. Entonces, cada catequista, o bien en el equipo, debería evaluar un poco, ver qué pasó, ¿no? Pasar por el corazón lo que se vivió, lo que se compartió. Entonces, por lo menos, mirar lo que se realizó y lo que se utilizó, los materiales que se utilizaron. La actividad del catequista, cómo estuvo, dio lugar, etcétera, ¿no? Cómo se hizo el estilo o no de Jesús. ¿Y qué pasó con el proceso del interlocutor? ¿Va creciendo? ¿Lo ayudamos? ¿Facilitamos a ir creciendo, a encontrarse realmente con el Señor? Entonces, uno tendría que hacerse en esa evaluación algunas preguntas. Por ejemplo, ¿fue realmente un estilo, un encuentro, ¿no? Como decía Graciela al principio, un encuentro al estilo de Jesús? Como catequista, ¿yo escuché o facilité el pensar y el hablar de las personas que estoy acompañando? O también, ¿fueron 3 momentos bien separaditos o hubo un hilo conductor, el mensaje que quise transmitir, que el Señor me pidió que transmitiera a ese grupo? ¿Qué estuvo bien? ¿Y qué se puede mejorar? Uno entonces tendría que hacer una evaluación personal o en grupo. Esa es la idea. Ahora no se crean que nosotros trabajamos, ¿eh? Ahora vamos a trabajar todos, me parece acá, ¿no? Según tengo entendido, Norita. Así es, así es. Bueno, tal vez sientan que la información ha sido muy abundante o tal vez ustedes ya tienen, algunos de ustedes, experiencia en llevar adelante los encuentros de esta manera, o para otros puede haber sido o puede ser algo nuevo. Entonces, queremos escucharlos, escucharlas ahora, en que compartan todo lo que hemos vivido en el encuentro de hoy, que es sumamente rico, que como ven, no es una receta, sino que es una estructura que nosotros podemos tomar como un esqueleto sobre el cual después nosotros vamos a tener que trabajar en cada encuentro. Entonces,
queremos escuchar qué les ha resonado de todo esto que hemos compartido, si han quedado dudas, si hay cosas que les parece que van a traer dificultades, cuáles son. Pueden abrir los micrófonos y sin atropellarnos, vamos a escucharlos a ustedes, porque necesitamos y queremos compartir un poquito la experiencia que puede surgir de todo esto. Vamos a reaccionar levantando la mano. Dale. Quien quiera hacer las preguntas, así no nos atropellamos. Si quieren pueden escribir en el chat también, ¿no? Alguna pregunta. María José. María José. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en esto del encuentro, en el caso mío de los encuentros de catequesis, se me hace difícil y creo que es la parte más desafiante que los adultos puedan expresar qué es lo que sintieron o que no, es esa última parte que decíamos, ¿no? De qué... Se congeló. De cuál es la experiencia en el momento que toca escucharlos. Entonces pienso que por ahí a veces algunos, digamos, tener preguntas o tips, disparadores, para ayudarlos a que puedan expresarse y que sea importante poder escucharlos. Por lo menos para mí en los encuentros esa parte a veces se me hace difícil y es desafiante. Ayudarlos, ¿no es cierto? Ayudar a que puedan expresarse. Muchas ¿De dónde gracias. sos, María José? ¿De dónde sos? De La Rioja. Ah. Sí. He tenido, o sea, tenemos encuentros con pocas personas, 4, 5, generalmente son los papás de los chicos de comunión, que luego quedan interpelados para recibir el sacramento de la confirmación. Generalmente allí es donde hay más solicitud de recibir los sacramentos. Pero bueno, se hace un poco, o sea, siempre tengo que buscar las maneras, entonces por ahí si nos pueden ayudar con eso, sería bueno. A mí se me ocurre, después dejo que hablen mis compañeras, pero con los grupos tanto de jóvenes como adultos, yo creo que armar un espacio de absoluta confianza, donde cada uno pueda decir a su modo, porque evidentemente todos son diferentes, todos vienen con un aprendizaje y una vida diferente, entonces esa confianza y ese respeto mutuo, yo creo que es algo que se tiene que implementar en todos los encuentros. Y si en la medida en que vayan ganando esa seguridad de que lo que se dice allí y queda allí, el sigilo, ¿no es cierto?, de lo que se habla, y que vos puedas transmitirles, por ahí como decía Norma, preguntas disparadoras o, digamos, una guía, pero que no sea que vos le pongas palabras en su boca, sino que a través de tu acompañamiento es como llevarlo de la mano, ¿no? Y contame qué es lo que te pasa acá o qué te pasó con esto. Digamos, hacer un diálogo que no sea formal, sino profundo, sincero. Yo creo que hay dos cosas importantes, me parece. Una, que los grupos no sean numerosos, porque si no, no se pueden conocer. Y precisamente el conocer
cada vez, es decir, al principio en un grupo de adultos sobre todo, cuesta que empiecen a hablar. ¿M? Pero de a poquito, es decir, con la confianza que decía Nora, ¿no? Pero también el hecho de que esto queda acá entre nosotros y uno puede libremente, ¿no? Decir algo, porque todos, creo que todos los catequistas tenemos experiencia de que aún la persona más simple, más sencilla, una palabra que dice a veces es tan profunda que nos transforma a nosotros, ¿sí? Y todos estamos convencidos que el Espíritu Santo está obrando en ese momento. Así que si no nos sale nada de decir, al menos nosotros dirijámonos al Espíritu Santo y bueno, ofrezcamos esos panes, esos poquitos panes y peces que tenemos. O como digamos, como Goliat, digamos, David frente a Goliat, ¿no? Con una ondita que iba a ser nada. A veces uno se siente impotente frente a eso. Pero si está de la mano del Señor, pero se consiguen miles de cosas, ¿no? Vamos Bueno, adelante, ánimo. Muchas acá gracias. tenemos dos comentarios Bueno, en el chat. Sí, perdón, Alicia. no, quería decir con respecto a este tema, lo que me pasa a mí a veces, en también grupos de padres de los chicos de la parroquia, y lo noté en el último encuentro cuando la catequista que estaba conmigo fue el Espíritu Santo que hizo que ella diera su parte testimonial, cómo le había llegado esa palabra de Dios y hasta yo me quedé asombrada porque es una persona que normalmente no da testimonio y fue tan hermoso porque eso abrió el corazón también y la confianza de los papás. Entonces en esta catequesis que uno va haciendo, que es querimática y que es en estilo catecumenal, no olvidemos que la parte testimonial del catequista siempre es importante. Dios ha tocado nuestras vidas hace mucho, por eso somos catequistas, entonces siempre hay algo que compartir y eso por ahí les da valor a los papás. Eso quería compartir. Bueno, vamos a darle prioridad a los participantes, pero solamente quería comentar dos participaciones en el chat. Una es de Sandra, que le preocupa el tiempo que tendría que tener cada encuentro para no coartar la libertad de expresión de los catequizandos, ¿no? Y ya fue contestado en esto de que el grupo reducido favorece la administración de los tiempos. Y Josefa nos comparte que le resonó lo que mencionamos respecto de los pasos o momentos con la proclamación de la palabra. Le parece una muy buena introducción para sugerir más adelante que participen en una lección divina o al menos contarles que existe este método de oración en la iglesia. Bueno, seguimos con Elizabeth. Está punteada, Elizabeth. Sí, por favor. Um, Elizabeth, estás muteada. Estás muda. Habilita tu micrófono. Hola, hola, ahí sí. Sí, ahora Ahí sí. sí, perfecto. Bueno, a mí me resonó lo que el diálogo que han hecho al principio entre los catequistas, porque es muy difícil llegar a eso. Nosotros no llegamos a hacer eso. Por la gracia de Dios, mi ay y yo estamos en el mismo grupo de jóvenes para comunión y podemos orar, podemos poner algunas cosas, lo que dice el itinerario catequístico castrense, pero no logramos tener cada vez que hay reuniones con el coordinador, solamente es limitarse a hablar cuántos chicos van, o sea, cosas que no es y no es dentro de lo que es la catequesis, ¿no?
Eh, la verdad que por ahí a mí en lo particular me queda frustrada esa parte porque no puedo concretarlo. Ya lo hablé 10.000 veces y cada uno trabaja a su manera en su grupo. Somos 3 catequistas que estamos con este grupo, tratamos de trabajar así, de esta forma. Yo esto ya lo había venido viendo durante la pandemia. A mí me gusta escuchar y prestar mucha atención a los jóvenes porque, bueno, en este momento tengo jóvenes, también tuve adultos, pero me gusta escucharlos porque de ahí aprendí mucho de lo que ellos hablaban, de lo que ellos sufren y sobre todo darle ánimo, ya sea fuera del contexto catequístico, porque o ya van todos para, digamos, las otras catequistas van apuntando a lo que es lo que ya habíamos quedado, pero esa persona a mí sí me queda preocupada. Más que orar, mi sigilo y todo lo demás, también trato de acompañarla y seguir escuchando y orando, ¿no? Por ello. Si es mucho lo que está pasando, trato de hablar con el sacerdote, que es el coordinador, y a ver de cómo podemos ayudarlo más que él es sacerdote, entre nosotros, entre el equipo, ¿no? Esto me da la pauta que dentro de todo estamos haciendo lo posible, lo que el Espíritu Santo nos va iluminando. Gracias. Sí, sigan insistiendo en eso, sigan insistiendo, Elizabeth, y orando va a salir todo bien. Bueno, Gracias. sí, es así. Mónica, te escuchamos. Abrí el micrófono, Mónica. Mónica, abrí tu micrófono. Ahí está, si no me pongo los anteojos no lo veo. Eh, nada, nosotros somos de la diócesis de Merlo Moreno y con mi esposo somos catequistas de hace muchísimos años de catequesis de iniciación de niños y estábamos con los padres. La gracia de Dios hizo que este año comenzáramos con grupo de adultos, netamente adultos que buscan el sacramento por su propia voluntad, o sea, el sacramento que les falta pueden recibirlos. Y estaba escuchando lo que decían las otras catequistas respecto de la dificultad de llegar al papá que viene a traer al chico a catequesis. Es tremenda la diferencia entre el papá que acompaña a su hijo al adulto que por motus propio viene a recibir el sacramento. Jóvenes y adultos, porque en la parroquia es a partir de los 18 años. Teníamos un grupo de 8, como decían ustedes, un número maravilloso. Y tuvimos la gracia de encontrarnos con Grace y el esposo y encontrar el itinerario catequístico de adultos y lo empezamos a implementar. Y es maravilloso hacer los pasos que dice, buscar en el nuevo catecismo. También estoy de acuerdo con lo que decía la catequista anterior, que es muy difícil reunirse para preparar los encuentros de adultos. También nosotros contamos con la gracia que con mi marido nos sentamos a preparar cada encuentro, pero con los otros catequistas es difícil implementar un material nuevo, ¿no? Yo tengo esto, yo hago esto, yo venía haciendo esto, yo me quedo con esto. Nada. Pero nuestra experiencia con este itinerario, con esta manera de trabajar, buscando en los links que tiene atrás el librito y buscando y leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica, es muy, muy rico todo.
Muchas gracias, Mónica. Realmente muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? ¿O ya pasamos a a las últimas dos cositas que nos quedan? Bueno, Eh, si tienen alguna ¿quién- otra pregunta o alguna duda o algo que quieran decirnos, tenemos todavía el próximo encuentro. Así que allí Sí, pueden y los manifestar. Y grupos. aparte los grupos, sí, Matilde, claro. Los grupos ahí pueden expresar que se agarren a la silla cada uno de los animadores para contestar. Claro que sí. Sí, porque seguramente van a ir decantando cosas, van a ir surgiendo cosas. Entonces, ahí, a ver la hermana Lore. Buenas noches, Buenas Buenas noches, noches, hermana. hermana. de aquí de la vecina de la diócesis de Merlo, de la diócesis de Zárate Campana, además del colegio en el barrio acompañando en la catequesis con jóvenes y a los jóvenes en confirmación. Yo la verdad que me gusta, me metí, no estoy con adultos directamente, pero me encantó, fueron muy claras, me dio gusto escucharlas, me da ansia de seguir leyendo, de seguir profundizando en la directorio de catequesis, que por más que hace muchos años soy catequista, no sé por qué, no sé, no me llegó, no sé qué cosa, pero ahora, ahora sí, digamos, que lo estuve leyendo otra vez, estuve algún capítulo y así, ¿no? Riquísimo, digo, creo que para todos los catequistas, pero bueno, primero hay un proceso, una primera etapa, ¿no? El seminario catequístico, algunos hacen el profesorado, bueno, pero como decía recién nuestra compañera, digamos, el catecismo de la Iglesia Católica, siempre hay que estar aprendiendo, siempre, y creo que lo que más me encantó cuando han dicho, digamos, uno tiene una manera de preparar los encuentros, hay que prepararlos, se nota, es diferente cuando uno los prepara y cuando uno no los prepara y va, entonces es bueno y que expresen la fe, me encantó esa parte, ¿no? Una vez que uno piensa algo como motivarlos, la iluminación, ¿no? La palabra es el centro, siempre tiene que estar. Y bueno, el Jesús Dios habla, el Espíritu Santo siempre rezar, obviamente antes y después y durante. Nada, la verdad que les agradezco muchísimo y bueno, me encantó, ¿no? Debemos ir pensando cosas para que expresen su fe y fijar el tema, eso me encantó. Y la celebración, digamos, de lo que yo ya había, algo había, uno va recibiendo, va haciendo una experiencia, ya el tiempo es, para mí es 1 hora y media, estoy en un grupo de comunión con los sábados y de confirmación los martes. Y bueno, la verdad que esto de que hay muchos adultos que se están acercando es cierto, en nuestra parroquia se están acercando. Así que bueno, muchas gracias a cada una, a cada uno y me queda por seguir formándome y bueno, les agradezco. Ujú. Gracias, Gracias. hermana. Muchas gracias. Bueno, em, ¿Me dejas no sé, subrayar Sonia. algo, Matilde? Eh, si nosotros hacemos reuniones preparando con otras catequistas, con otros catequistas, porque hay varones, ¿no? Nuestro Ujú, José. Bueno, buen si ejemplo. nos preparamos, crecemos juntos como catequistas y como personas. Nos ayudamos mutuamente a crecer trabajando en equipo para preparar los encuentros. Es importante. Tratemos de no hacerlo solos. Al menos, bueno, hagámoslo solos, pero si podemos, en equipo. Sí, yo Bueno, quería decir algo más y ya le damos espacio a Matilde, que nosotros pusimos eh, en una manifestación de cómo se hace el encuentro, con un equipo, acompañándonos, teniendo en cuenta todos los procesos. Uno después en su realidad lo va a adaptar. Puede, por ahí no tiene un equipo, o tiene un equipo que no es abierto, pero tiene una catequista que lo acompaña. Entonces, buscar esos espacios y de poquito el Espíritu Santo va a ir abriendo los caminos.
pero no hay cada lugar, cada diócesis, cada parroquia tiene sus modos y cada uno da el servicio y a veces cuesta innovar en eso de que es el encuentro, que es con el otro, no es de todas esas cositas que es un proceso. Así que ánimo y paciencia, nada más. Bueno, sí, justamente por eso es que les vamos a proponer una actividad en este tiempo que queda hasta el 17 de septiembre, que es elegir un encuentro del itinerario, del itinerario, ¿no es cierto?, con adultos, y que lo desarrollen con los 3 momentos. Pero, como estamos hablando de trabajar en equipo, y como es algo que nos cuesta un montón, cada administrador del grupo de WhatsApp, que no solo se tendrá que agarrar para responder dudas y resonancias, va a organizar grupitos de 2 catequistas para que preparen ese encuentro. Si de repente tenemos algún grupo con número impar, habrá algún grupo de 3 catequistas, pero inicialmente de 2. Ustedes pudieron observar cómo nuestra dramatización del comienzo, cómo se va llegando a un consenso. Eso es un trabajo arduo que lleva mucho tiempo, pero hay que empezar en algún momento. Entonces nosotros les damos esta posibilidad y que una vez que lo desarrollaron, lo manden al administrador del grupo de WhatsApp, por WhatsApp. ¿Quedó claro? ¿Se entiende cómo es la actividad? Hagan un dedito para arriba o un dedito para abajo, algo. Ahí está. Alguien, bien. Vamos bien con eso. ¡Wow! Bueno, les gusta entonces esta tarea. Bueno, me alegro mucho. Entonces ahora sí, estando ya en horario, Sonia, Gustavo y Graciela, el tiempo que queda es de ustedes. Yo solamente, perdón, Graciela, Gustavo, Sonia, agradecerles también a la gente que se conectó por el Facebook, que han sido bastantes catequistas que están interactuando, así que también agradecerles y también mandarle los ánimos y que sigan también en este camino tan hermoso para los que nos ha llamado el Señor, ¿no? Así que gracias a las personas que están conectadas por el Facebook. Nada más. Bueno, a ellas, a los que están en el Facebook y a los que estamos acá presentes, invitamos a los que tengan cerca la palabra de Dios. Vamos a hacer un gesto, que es un gesto celebrativo para finalizar este encuentro. Lo vamos a apoyar en nuestro corazón como un gesto de que nos acompaña, nos ilumina, nos transforma. La palabra nos renueva, nos da otra vida, nos cura, nos sana, nos hace mejores personas, más fraternos, más en comunión. Porque es lámpara, es la lámpara de nuestro, como dice la palabra, como dice, lámpara para tus pies, ¿no, Grace y Gus? Exactamente. Con la luz. Tu palabra es lámpara, lámpara para mis pies y luz para mi camino. Tu palabra es lámpara para mis pies, Señor. Lámpara para mis pies, Señor. Luz para mi camino. Lámpara para mis pies, Señor. Luz para mi camino. Tu palabra es lámpara para mis pies, Señor. Lámpara para
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Nos vemos, si Dios quiere y la Virgen, el 17 de septiembre. Los esperamos a todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Adiós, adiós. Gracias. Nos vemos. Hasta septiembre. Catequista transformado Hasta luego a todos. en testigo de Jesús. Bendiciones. Renovados desde adentro a seguir siempre tus pasos, convirtiéndose al amor. Nos vemos la próxima. Convirtiéndose al amor. Buena semana para todos. Expertiva anunciadora. Feliz día de catequista para todos. Feliz día para todos. Misionero renaciendo ya sin miedo, portadores de tu luz. Nos vemos el 17 de septiembre. Vida que será. Ya les iremos avisando en el grupo.